cielo y quemó esas dos ciudades. Se consumió. No es que Satanás no estaba viendo la película en ese momento. Sí, él estaba viendo la película. Estaba ahí sentado, viendo cómo Dios quemaba a Sodoma y Gomorra, riéndose, porque Él se ríe cuando las almas se pierden sin Dios. No dejes que Satanás se ría de ti ni de tu casa. Ven a Cristo, ven a Él. Es el tiempo de venir al Señor. No es mañana, es hoy. ¿Usted cree que Satanás qué hacía cuando se quemaba Sodoma y Gomorra? Reído. Cuando las almas se van sin Cristo, el reído. Porque la Biblia dice que hay luto en los cielos cuando un alma se pierde. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La antítesis es que hay luto cuando un alma se pierde. Si hay fiesta cuando un alma se salva, hay luto cuando un alma se pierde. Todas las almas le duelen a Dios, todas. Así que cuando llovía fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, Satanás feliz. Todas esas almas, los sodomitas, que ahora se les llama homosexuales, toda la ciudad sodomizada, Satanás reído. Y a Dios le dolía cada alma. Satanás conoce el Dios que sabe hacer descender fuego del cielo. Con Elías quemó a los profetas de Baal y de Acera. Satanás vio esa película también. Satanás vio cómo el mar se abrió y mató al jinete y al caballo. Cuando el Mesías llega, Satanás pensaba que tendría tanto o más poder de todo lo que se había visto antes. Satanás dijo, este va a ser aquí estragos. Aquí este Mesías va a quemar a Roma. Este Mesías va a sacar a Israel y va a quemar a Roma. Usted sabe, hasta los apóstoles creían eso. Por eso que hubo uno que lo vendió, porque dice, no, es que tú te vas a morir, ¿no? ¿Cuánto me dan por él? Porque no entendía. No entendía. Hermanos, Satanás no podía saber que el plan escondido en Dios era que Él sería el sacrificio santo. Satanás no podría saber que Él, al morir y entregar su vida, le iba a dar oportunidad a usted de salvación. Por eso es que el profeta no puede hablar de ese plan de forma directa, porque era un secreto escondido en Dios. El apóstol Pablo dice que como el Dios hombre, el Cordero de Dios, a sus pies entrarían a la santa ciudad, ahora como el Dios. Cuando usted no tiene la comprensión de lo que ocurrió desde los patriarcas, ¿quién es Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus? ¿Cuándo entra José como Mesías para la nación de Israel? ¿Qué ocurrió con la nación de Israel? ¿Cómo se cayó Moisés delante de Dios con una nación dura de servir? No pudo hacer nada Moisés. Pero entendimos que era un propósito divino, ¿verdad? Destinados a caer. La inerrancia de la palabra de Dios hace que yo pueda ver en los profetas todas las formas en las que Cristo se manifiesta. Y eso me hace comprender de que nosotros no estamos creyendo en una religión. Estamos creyendo en una verdad, porque Cristo es la verdad encarnada. Cuando usted no basa su fe en una religión o en un dogma, usted no lo para nadie. Usted no va a ser de los que retroceden. Usted no va a hacer que cuando viene un tiempo de tempestad, una tribulación, usted cuelga los guantes. No, usted se puede entristecer, pero nada le hará hacer colgar los guantes y quitar los ojos del autor y consumador de la fe. Nada. Porque Cristo se te reveló. No fue una religión la que se te vendió. No fue un culto lo que se te vendió. Se te vendió una revelación. La inerrancia de la palabra es cuando todo lo que se te está mostrando por el profeta Zacarías te hace comprender desde Abraham hasta Apocalipsis. Tú dices, wow, me hicieron recorrer toda la Biblia. Esto no es relajo, esto no es un cuento bien contado.
Otra razón por la que esto se está enseñando de esta manera sistemática, pausada y a fuego lento, es que te ayuda a que nadie te confunda en relación a la doctrina de la deidad de Cristo, de que Él es Dios. Él no es un profeta nada más. Él no fue un consejero judío que apareció en Jerusalén, no. Él es el Dios encarnado. Él es el Teantropos, el Dios hombre. Él fue anunciado. Él es el Hijo del Hombre del que habló Daniel en Daniel capítulo 7, versículo 13. El Hijo del Hombre que está al lado del anciano de días, que es el Padre, que tiene autoridad sobre los ángeles, que tiene autoridad sobre las naciones. El Hijo del Hombre de Daniel 7:13 es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Él se refería a los fariseos, les hablaba siempre del Hijo del Hombre. Y ellos no se les podía revelar. Cuando usted ve a Jesucristo revelado en todo lo que el profeta Zacarías está manifestando de Él, usted se da cuenta de que indiscutiblemente Jesús no es un cuento. No es una historia, sino que los profetas y los patriarcas dan testimonio tal cual Él dijo. Mi Padre, dijo Jesús, da testimonio de mí. Desde Moisés, en los Salmos y en los profetas, según el evangelista Lucas. Todo eso nos ayuda a nosotros a tener firmeza en el Señor. Se trata de eso. Se trata de... ¿Por qué nos congregamos? Para estar firmes. Cada día tenemos que estar más firmes en lo que creemos. Venga lo que venga, usted va a estar firme. Otra de las razones por las cuales estamos enseñando acerca del profeta Zacarías, y esta es muy importante, ayuda a afirmar la doctrina de las tres personas de la deidad. La doctrina unitaria que le está vendiendo a la iglesia, que es solamente uno que se convierte en lo que usted quiera. Nada más que cambia de forma. El Padre se convierte en Hijo y el Padre se convierte en Espíritu Santo. Esa es la doctrina unitaria. Hermano, usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Usted no tiene una idea cómo eso se ha metido en la iglesia. Usted no tiene idea cuántas iglesias se han cambiado a esa doctrina. Les acabo de decir que había un pastor evangélico abriendo un hueco y metiendo una Biblia en un rito masón. ¡Qué fácil se introducen herejías! De la misma forma se están negando las tres personas. Y cuando nosotros podemos ver en la palabra cómo se revelan las tres personas, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted tiene firmeza. Otra de las razones, y es la última que voy a mencionar, enseñar la palabra de esta forma, sin apuro, con calma y buena letra, le ayuda a usted. Y esta congregación, usted va a decir amén cuando yo le diga. Estamos enseñando a separar la diferencia del trato de Dios con la nación de Israel en contraste y también en relación a la iglesia. Que hay un trato de Dios con la nación de Israel. Que hay un trato de Dios con la iglesia. ¿Será importante eso, señoras y señores? Hay gente guardando ritos, tradiciones, usanzas hebreas, guardando sábado, usando usanzas judías que no tienen relación a mi pacto. Hay gente intimidando, controlando a los demás, haciéndoles creer que si usted no da el diezmo, el devorador va a devorar su casa, sus hijos, su familia y su comida, y a usted lo va a devorar Satanás. Porque Malaquías 3, 8, 10 lo dice. ¿Usted fue libre de eso aquí o no? Por medio de la palabra de Dios. Ese yugo nadie se lo va a poner a usted. Usted no va a dejar de ser generoso con la obra. Y hemos sido testimonio de una iglesia generosa para la obra del Señor, sin ese rudimento que no me corresponde. Usted sabe que si yo estoy amarrado a un concilio, a una denominación, yo no podría decirle esa gran verdad a usted. Yo sería expulsado no solamente de la iglesia, sino del concilio, y mandarían cartas a todas las iglesias concilios para que a mí no se me reciba como pastor.
Así funcionan las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la cuadrangular y todas las que tengan que ver con coberturas apostólicas. Donde usted dice esto que yo le acabo de decir a usted, que es una verdad irrefutable y bíblica, pero que yo tengo que someterme al dogma. Porque es mejor someterlos al dogma que enseñarle a usted a ser generoso para la obra de Dios. Por eso, hermano, escuchen, no hay nada como predicar en la libertad que Cristo me ha dado para predicar. Cuando Cristo se te revela en la palabra, las tres personas se te revelan en la palabra. Nosotros venimos trabajando en un estudio hermoso. Dios nos dio un paréntesis para hablar del ayuno. Fuimos bendecidos. Pero una de las cosas más hermosas que a nosotros se nos ha revelado, amado hermano, es cómo desde que el capítulo 1 de Zacarías comenzamos esta hermosa enseñanza en serie, es ver que quien está hablando, interactuando con Zacarías, no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Malach Elohim, el ángel de Jehová, el Dios hombre, el Teantropos. Él es el que está hablando de punta a punta con el profeta Zacarías. El ángel de Jehová le da a Zacarías 8 visiones que hemos venido estudiando, que le han dado a usted un fundamento. Hoy quiero recordar uno de los pasajes que a mí más me impactó en la revelación del ángel de Jehová. Por favor, vuelva conmigo a Jueces capítulo 13, versículo 17 al 21. Es necesario recordar esto para avanzar en el capítulo 9. Jueces 13. El evento se desenvuelve donde Manoah, padre de Sansón, ¿cuántos conocen de Sansón? El que no leyó la Biblia, al menos vio la película en Semana Santa. Oye, le tenemos una rabia a Dalila, ¿verdad? Pobre Dalila. ¿Quién le cortó el pelo al hombre? Oye, quedó sin fuerza. Jueces capítulo 13. ¿Por qué nadie le pone Dalila a las hijas mujer? ¿Por qué? Santo, ese nombre no, hermano, ese nombre no. No, le pongo Ana. Ana suena más poder. Ana, poder. Débora, Shama. Aleluya, siento algo. Esther, Ruth. Pero nadie le pone Dalila. Pobre Dalila, quedó solita. Nadie le pone ese nombre. ¿Ah? No. En Jueces capítulo 13 vamos a recordar ese episodio porque es muy importante para mí recordar esto. Jueces capítulo 13 versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, Malach Elohim, el Hijo del Dios, en una manifestación como ángel: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Sin saberlo, Manoah no tenía ni una idea de que aquí el ángel de Jehová estaba revelando su nombre. Cuando el ángel de Jehová responde: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable?, estaba respondiendo a la pregunta. Versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, indica que el ángel de Jehová estaba frente a Manoah en toda esa interacción. El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. 21. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7,
nos da la revelación del nombre admirable. El nombre admirable es el nombre, uno de los nombres que serían parte de las propiedades de Jesús, de las propiedades del Hijo de Dios. Cuando Manoah pregunta y el ángel de Jehová le dice: ¿por qué preguntas mi nombre que es admirable? Le estaba respondiendo. ¿Cómo sabemos que le estaba respondiendo? Porque el profeta Isaías, en 9:6 de Isaías, hablando del Mesías, dice el profeta, apuntando al Mesías, 750 años antes de Cristo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí te está revelando la deidad de Jesús. Cuando Él se encarnaría, sería Dios hombre. Por eso dice Dios fuerte, hablando del Mesías. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, para que no se quede duda de que aquí se está hablando del Mesías, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es uno de los pasajes enlazados más hermosos que yo pude ver en la serie del ángel de Jehová. Este ángel de Jehová es una manifestación visible ante los hombres de nuestro Señor. ¿Por qué Dios tuvo que utilizar esa forma de interactuar con los hombres y que nuestro Señor siguiese teniendo cuidado de su pueblo, de la nación de Israel? ¿Por qué? Usted se ha hecho la pregunta. Tiene la pregunta por ahí escondida. ¿Por qué Él hizo esto? ¿Por qué como ángel? En el huerto del Edén hubo una separación, Thanatos, separación de Dios y el hombre por el pecado de Adán. En el principio, en el huerto del Edén, tanto el cielo como la tierra estaban unidos. Dios habitaba con los hombres, habitaba con Adán en el huerto del Edén. Hubo una separación. ¿Usted sabía que el huerto del Edén tiene la misma forma y composición de lo que después fue el tabernáculo de Moisés? La misma composición. La forma del huerto del Edén fue replicado en un tabernáculo para que Dios nuevamente se acercara al hombre a través de un servicio sacerdotal, a través de un hombre llamado Moisés y Aarón, y de nuevo Dios se acercó al hombre porque Dios se había separado del hombre desde el huerto del Edén. Hubo una separación y por eso entendemos que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dios volvió a acercarse al hombre estableciendo un mini huerto de Edén en forma de tabernáculo. El tabernáculo de Moisés era como un mini huerto del Edén. De la misma forma que Jehová descendía y tenía contacto con Moisés, usted tiene que comprender que de esa misma forma hacía Jehová con Adán, para que tenga una idea de lo que ocurría en el huerto del Edén. Había un contacto permanente de Dios con Adán en la creación. Cuando se rompe por el pecado ese contacto, hay una separación, porque Dios no tiene relación con el pecado, y es donde nosotros entendemos por qué nosotros tenemos que ir separándonos de una vida de pecado, porque Dios no tiene relación con el pecado, al punto que se separa de su creación hasta que vuelve y establece un tabernáculo para acercarse al hombre. Pero ese tabernáculo no era suficiente. Dios llegaba, recibía el holocausto, se retiraba.
La Shekinah de Dios, por medio de la nube, por medio de la columna, mantenía a Israel protegida, pero la gloria de Dios llegaba, se retiraba, llegaba, se retiraba. Por eso la necesidad de que se levantara un templo santo, que es Jesucristo. El nuevo templo, que es Jesucristo, y el nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo, usted y yo, nos garantiza que la gloria de Dios nunca se irá de su templo nuevo, que es usted. Nunca. Hasta que se consuma todas las cosas, usted es templo y morada del Espíritu Santo, y en nosotros Él hizo habitación como el tabernáculo final de Dios, donde nunca más se separará de su creación. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es entender eso! Por eso comprendemos lo que ocurrió en el huerto del Edén, lo que ocurrió con el tabernáculo. Porque había templos que no podían mantenerse en pie y hubo que destruirlos para que se levantara el verdadero templo, el verdadero Zorobabel. Cuando esa división se establece entre los hombres y Dios por el pecado, Dios anticipó unas criaturas creadas, diseñadas y establecidas por Dios para poder interactuar en medio de dos mundos. Había un mundo medio enlazado, el reino de los cielos y la tierra. En ese mundo medio enlazado, porque Dios no se desconectó, Él estuvo pendiente. Por eso levantó inmediatamente a un hombre llamado Noé. Y después venía un hombre llamado Abraham, y ahí venía Dios pegadito de nosotros. Estaba un lazo pegadito. Dios anticipadamente establece criaturas celestiales llamadas ángeles. Dios es un Dios de estatutos y preceptos. Los ángeles tienen la capacidad y el diseño de Dios para interactuar entre hombres y el cielo de Dios sin quebrantar principios. Porque Dios, como Dios, no podía venir directamente por nosotros y rescatarnos. No podía. No podía. Por eso tenía que haber un hombre llamado Abraham, quien tuviese la fe suficiente en una palabra para que entregara a un hijo que amaba, el hijo de la promesa, para que se abriera en el mundo espiritual un derecho legal. Y que Dios, así como Abraham entrega a su hijo, hubo un hombre con la fe de entregar a su hijo. ¿Quién estaría dispuesto aquí de sacrificar a su hijo y pasarle un cuchillo por el cuello? ¿Quién? Nadie. Abraham tuvo esa fe. Se abre en el mundo espiritual, Dios tiene derecho legal de entregar a su hijo de la promesa, porque hubo un hombre con la fe suficiente, y nace el plan de salvación en Abraham. Sin ese derecho legal, hasta el tiempo que Dios determinó, no podía haber una interacción entre Dios y los hombres de forma directa, a menos que existiera una figura llamada ángeles, quienes por constitución divina pueden interactuar entre los dos mundos. Esa es la función de los ángeles en general, la interacción entre dos mundos. Ellos trabajan para eso. Por eso ellos no se reproducen, por eso ellos no se casan, por eso ellos son todos hombres, no hay ángeles mujeres. El ángel de Jehová tiene que, para poder interactuar con los hombres, tiene que establecerse en esa figura del Malak Elohim y poder interactuar con los hombres en la vida. Por eso, el ángel de Jehová con Zacarías es esa aparición divina, porque nuestro Señor, para seguir pendiente de la palabra que se estaba profetizando, establece un contacto con Zacarías para darle las profecías más reveladoras de cómo sería Él cuando se manifestase. Por eso vimos que Él es la lámpara de bronce. Por eso vimos que Él es Zorobabel, el verdadero templo reconstruido es Cristo. Por eso vimos los dos testigos al lado de la roca, única roca de 7 ojos. Por eso vimos que Él es la plomada.
Por eso vimos que Él es el rollo que volaba, que estaba escrito por los dos lados. Y sabíamos que era la ley y el evangelio en una sola persona. Sabíamos que Él era Él, porque las medidas de la entrada eran la puerta del templo de Salomón. Y había uno que había dicho: yo soy la puerta. Todo eso lo venimos viendo. Y usted sabe que usted está viendo. Usted está viendo a Jesucristo revelándose. Usted está viendo la inerrancia de la palabra. No se equivoca, no hay errores. Usted está viendo las tres personas. Manoah, frente al ángel de Jehová, le dice: ese holocausto no me lo des a mí, dáselo a mi padre, dáselo a él. Delante del ángel de Jehová, Manoah hace el holocausto, y en la llama es cuando el ángel de Jehová sube de nuevo, pero se lo ofrecieron al padre. El profeta Isaías dice: un hijo, porque el padre sí tiene hijo, y es una persona. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Cuando usted está comiendo estos fundamentos, usted está comiendo alimento que le deja a usted una satisfacción de creer no en una religión, sino en una revelación. Y en su corazón, usted todavía no lo va a entender, pero usted tiene una firmeza. Usted tiene una firmeza. Que usted nadie lo va a hacer retroceder. Usted dice: para el mundo, yo no. Para atrás no hay. Ni para coger impulso. Aquí para adelante. Lo que quiera Dios, pero para adelante, para atrás ni para coger impulso. Porque Cristo se me ha revelado en su palabra. Lo he visto cara a cara en su palabra. Aleluya. Después que todas estas cosas nosotros las vimos, hermanos, hicimos la parada en el paréntesis que Dios también hace en relación al ayuno. Y por eso que esta enseñanza para nosotros es muy especial. Capítulo 9 de Zacarías, hasta donde alcancemos hoy, hermanos. Después que ya pasó la reprensión de Dios en relación al ayuno, ya Dios a través del Malak Elohim se revela de muchas formas. Desde el capítulo 1 al capítulo 6, donde vimos las 8 visiones, la reprensión en relación al error del ayuno de Israel está en el 7 y en el 8, y en el versículo 9 hay una nueva aparición de nuevas cosas. En el capítulo 9, versículo 8, dice la palabra de Dios: entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Porque ahora miraré con mis ojos. Versículo 9, allí mismo. Mire lo que viene aquí. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Usted sabe, esto se cumplió cuando Jesús, mire, esta profecía que usted está viendo aquí, usted sabe perfectamente que tiene que ver con Jesús. Jesús entró a Jerusalén en un pollino de asno y alababan a Dios. Pero esta profecía tiene doble referencia, hermano, tiene doble referencia. Ustedes saben que en la antigüedad los reyes de Israel, los reyes de Judá, cuando entraban a sus territorios, no entraban en caballos, entraban en pollinos y en mulas. Cuando usted está viendo que nuestro Señor entró a Jerusalén cumpliendo esa profecía, sí, entró humilde, porque la Biblia dice que era humilde. Él mismo dijo: yo soy humilde. Era humilde. Pero no solo era humilde, nuestro Señor entró cumpliendo una profecía y entró como rey. Según Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, no lo vamos a leer,
Primera de Reyes 1:38, Primera de Reyes 1:44. Los reyes de Israel entraban en pollino de asnas y en mulas a sus territorios. Entraban así cuando estaba todo tranquilo, cuando no había batallas. Quiere decir que nuestro Señor estaba cumpliendo dos propósitos: entrar humilde, como estaba escrito en el profeta Zacarías, capítulo 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Entró humilde, pero también entró el rey de Israel y el rey del universo, porque entró como rey. Según la palabra de Dios, los reyes entraban en asnas. Eso hay que darle gloria a Dios por eso. En Mateo capítulo 21, el apóstol Juan da testimonio de esto. Mateo 21:1, en el cumplimiento de la profecía, dice la palabra de Dios: el siguiente día, en los evangelios, hermanos, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué gritaba la gente? El Rey de Israel. Eso fue en el cumplimiento de la profecía. El Rey de Israel. Y halló Jesús a un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando fue levantado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Juan capítulo 12. Le dije el que no era. Juan 12:16. También lo registra el Evangelio de Mateo en el 21:11, pero yo leí fue el otro, la otra referencia, disculpen. Los tenía los dos aquí, me confundí. Sí, esto es Juan 12:16 y la otra referencia de este mismo evento, dicho de otra forma, es en Mateo 21, del 1 al 11. Me disculpan, por favor, no suele pasar esto en un evento. ¿Qué usted está viendo? ¿Qué usted está viendo en Zacarías capítulo 9, versículo 9? Al Mesías. Zacarías, el profeta más mesiánico. Después de la reprensión dura que da Jesús en cuanto al ayuno, en el capítulo 7 y 8, ahora el Señor se está revelando de una forma diferente, como el Salvador de Israel y del mundo. Esa profecía tiene doble referencia o doble cumplimiento. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la palabra que está en Zacarías 9:9 se va a cumplir nuevamente cuando Él entre triunfante después de la batalla del Armagedón. Porque el Malak Elohim, una de las cosas que nosotros vimos con esa enseñanza, es que es el libertador de Israel. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Zacarías capítulo 10, versículos 6 y 8. Mire lo que hay aquí. Porque yo fortaleceré a la casa de Judá y guardaré a la casa de José, y los haré volver. De ellos tendré piedad y será como si no los hubiera desechado. Zacarías 6:10. Perdón, 10:6. Santo Dios, oren por mí. 10:6 de Zacarías. 10:6 de Zacarías, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José.
El título de Zacarías capítulo 10 es Jehová redimirá a su pueblo. Después de que el Señor se presentó en todas las formas, el candelero de bronce, la plomada, la puerta, el rollo, todo eso era la revelación de la única roca de 7 ojos que se manifestaría en la tierra. Entonces en el 9:9 de Zacarías estamos viendo el cumplimiento primario de esa profecía. Todo lo que vimos en la revelación, el Zorobabel, la plomada, el cordel, la puerta, todo eso que vimos era para manifestarnos después en el 9:9 de Zacarías que ese Salvador vendría en un asna como rey, en un pollino humilde pero como rey. Porque el Señor te está mostrando todas las caras de Jesús, todas las caras de su deidad. ¿Por qué te las está mostrando en el 3 y en el 4 de Zacarías? Porque ese rey vendría en todas esas formas para cubrir todo lo que estaba sucio, para lavar todo lo que estaba manchado, para darme salvación, para darme redención, remisión y propiciación, para ocupar mi lugar en el lugar de la cruz que era mío, para ocupar mi lugar en el lugar de condenación que era el infierno, para darme a mí redención completa, pagar el precio absoluto. Él no vino a dar una cuota. Él no vino a expiar el pecado, que era lo que hacían los israelitas. Expiación por un año, al otro año de nuevo había que hacer un sacrificio. Redención es quitar, pagar el precio total. Es comprarte. Él te compró a precio de sangre. Pagó el precio absoluto, la demanda de Dios. La única forma que el Dios Padre pudiese darle el misterio de la reconciliación al mundo, reconciliarse con el mundo. No podía ser un ángel, no podía ser un hombre, no podía ser Moisés. Tenía, hermanos, que ser Dios. Sabe que mucha gente no se le revela que quien colgó en la cruz era Dios. La sangre del que colgó en la cruz era la sangre de Dios. El Cordero Santo era Dios. Él era el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, el ángel del pacto, como lo vimos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Para poder que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenía que ser Dios mismo tomando mi lugar. Dios, el que nos creó a imagen y semejanza. Dice el apóstol Pablo que en él y por medio de él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo. Y todas las cosas por medio de él subsisten, dice el apóstol Pablo. Hablando de Cristo, ese colgó en la cruz. Por eso nos cuesta entender cómo es posible que todo aquel que cree no se pierda. Por eso nos parece tan sencillo que el evangelio, usted se arrepiente, Señor, me arrepiento, yo soy pecador. Yo sé que necesito de ti. Sin ti, yo no sé a dónde va a llegar mi alma cuando parto de aquí al otro. Yo no sé. ¿Cómo voy a saber? Yo sé que solamente según tu palabra en ti hay salvación y hay vida eterna, solamente a través de ti, porque tú cumpliste la ley, porque tú eras el sacrificio santo, porque tú eras el Dios que colgó en la cruz. Por eso usted entiende que todo el que en él cree, su nombre se escribe en el libro de la vida de él, del Cordero. Pero para poder que eso se te revele, no como una historia, no como una religión, yo no te vendo religión, yo te vendo una revelación de parte de Dios. Yo quiero que la palabra, tú digas, aquí está Cristo. Tú digas, aquí está Cristo.
¿Cómo es posible que esto se escribió 500 años antes de Cristo? ¿Cómo es posible que el profeta está diciendo, he aquí tu Salvador viene, aquí tu Salvador viene, justo, humilde, cabalgando sobre un asna de pollino? Y el apóstol Juan está dando testimonio de eso exactamente. Y otros evangelios dicen que Jesús le dijo, vayan para que se cumpla lo que está escrito. Era tan estricto el asunto. Por eso que en Zacarías capítulo 10, lo que usted está comenzando a ver allí, ya hermanos, es la redención de Israel. Lo que viene a continuación tiene que ver, hermanos, directamente con la nación de Israel. Porque esa profecía del 9:9 de Zacarías tiene doble cumplimiento. Mire lo que dice Zacarías 9:14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo será como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro. En Mateo capítulo 24, versículo 29, 28 y 29, dice así la palabra de Dios. Mateo 24, 27 dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe quién está diciendo eso? Jesús. ¿Sabe? Palabras de Jesús. Si su Biblia es de las que marca la letra roja, usted va a ver que está rojo porque son las palabras de Jesús. Le está hablando a la nación de Israel y está hablando de los acontecimientos del fin, porque aquí ya se ha enseñado todo lo que tiene que ver Mateo 24 y 25 con la nación de Israel. Eso es bueno de haber puesto fundamentos previos. Jesús te está confirmando que Zacarías 9:14, cuando el profeta dice, saldrá como relámpago y Jehová el Señor tocará trompeta. En palabras de Jesús, Mateo 24:27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo no lo va a repetir Jesús? Si fue él mismo en la persona, en la forma del Malak Elohim, quien se lo reveló, quien se lo dio a Zacarías. Por eso él puede decir, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Y muchas de esas cosas el mismo Jesús en esas formas le hablaba a los profetas que lo anunciaban a él mismo. Eso es lo grande de la escritura, lo grande del Espíritu, cuando esto se nos revela, que no es un cuento. Versículo 16, y lo salvará en aquel día. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo. Y aquí no se está hablando de la iglesia, se está hablando de la nación de Israel. Ya esto tiene que ver con milenio, con batalla de Armagedón. Porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. El trigo alegrará a los jóvenes. En Mateo capítulo 13, 28, Jesús hablando de la parábola del sembrador, dice Jesús, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron,
¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Lo que el profeta Zacarías te está hablando es de la siega. ¿Y qué es la siega? Los días finales, los días de tribulación y gran tribulación, restauración de la nación de Israel y el milenio. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. ¿Pero qué dice allí? Pero recoged el trigo en mi granero. ¿Sabe cuál es el granero? ¿De qué se trata aquí el granero? Cuando hablemos del milenio más profundamente se van a dar cuenta. Se trata del periodo milenial. Se trata del remanente de Israel que entrará con el Señor al milenio. El trigo es el remanente de Israel y el granero es el periodo milenial de consuelo de la nación de Israel. Por eso el profeta Zacarías está hablando en estos términos, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo se alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. ¿Por qué el trigo está alegre en Zacarías 9:17? Porque es un trigo que representa el remanente de Israel, quien entrará con el Señor al milenio. La cizaña será quemada. La cizaña tiene que ver con los enemigos de Dios. La cizaña tiene que ver también, quemada será también ese juicio de la nación de Israel, donde se escoge quiénes y no de Israel entrarán al milenio del Señor. Todo lo que usted sigue viendo aquí en adelante tiene que ver con la nación de Israel y el milenio. Lo dije al principio, una de las razones que esto se está enseñando es para que usted tenga conocimiento de la diferencia del trato de Dios con la nación de Israel y con la iglesia. Si esto no se le enseña, usted piensa que todo eso es para todo el mundo y para el que lo agarre. Y de ahí salen los textos sacados de contexto, la doctrina falsa, los falsos énfasis, los judaizantes y cuanta cosa, porque no saben diferenciar qué es de Israel y qué es suyo y mío, que somos la iglesia. Esto es con la iglesia. ¿Por qué nos está hablando tan puntual de la iglesia cuando él está hablando del candelero de oro, de Zorobabel, la plomada, el rollo? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia, usted y yo, éramos el secreto, éramos el misterio escondido en Dios, según Efesios capítulo 3. Yo no voy como estratega militar a dejarle saber al mundo de las tinieblas que el Salvador que vendría no venía a establecer un reino en ese momento, sino que venía al rescate de todos los gentiles. No se le ocurrió al diablo ni a las tinieblas, no tenían idea. Ellos pensaron que venía uno a batallar y a acabar con todo. Satanás tenía algunas referencias. Ya Satanás conocía el juicio de los ángeles que hubo. Los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, según la palabra de Dios, fueron reservados en prisiones de oscuridad. Hubo algo que ocurrió con ellos en los días de Noé, ¿verdad que sí? Satanás tenía registro de lo que ocurrió en el diluvio, un juicio de Dios como un precedente, para que sepan que va a haber un juicio final. Y acabando con la maldad, porque el Dios de justicia no podía dejar ese mundo andando así. Satanás tenía referencias de un Dios que tenía la capacidad de hacer eso. Sodoma y Gomorra, ¿qué le ocurrió? Fuego del cielo y quemó esas dos ciudades. Se consumió. ¿O es que Satanás no estaba viendo la película en ese momento? Sí, él estaba viendo la película. Estaba ahí sentado, viendo cómo Dios quemaba a Sodoma y Gomorra, riéndose, porque él se ríe cuando las almas se pierden sin Dios. No dejes que Satanás se ría de ti ni de tu casa. Ven a Cristo, ven a Él. Es el tiempo de venir al Señor. No es mañana, es hoy. Usted
¿Usted cree que Satanás qué hacía cuando se quemaba Sodoma y Gomorra? Reído. Cuando las almas se van sin Cristo, el reído. Porque la Biblia dice que hay luto en los cielos cuando un alma se pierde. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. La antítesis es que hay luto cuando un alma se pierde. Si hay fiesta cuando un alma se salva, hay luto cuando un alma se pierde. Todas las almas le duelen a Dios, todas. Así que cuando llovía fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, Satanás feliz. Todas esas almas, los sodomitas, que ahora se les llama homosexuales, toda la ciudad sodomizada, Satanás reído. Y a Dios le dolía cada alma. Satanás conoce el Dios que sabe hacer descender fuego del cielo. Con Elías quemó a los profetas de Baal y de Acera. Satanás vio esa película también. Satanás vio cómo el mar se abrió y mató al jinete y al caballo. Cuando el Mesías llega, Satanás pensaba que tendría tanto o más poder de todo lo que se había visto antes. Satanás dijo: este va a ser aquí estragos. Aquí este Mesías va a quemar a Roma. Este Mesías va a sacar a Israel y va a quemar a Roma. Usted sabe, hasta los apóstoles creían eso. Por eso que hubo uno que lo vendió, porque dice: no, es que tú te vas a morir, ¿no? ¿Cuánto me dan por él? Porque no entendía. No entendía. Hermanos, Satanás no podía saber que el plan escondido en Dios era que Él sería el sacrificio santo. Satanás no podría saber que Él, al morir y entregar su vida, le iba a dar oportunidad a usted de salvación. Por eso es que el profeta no puede hablar de ese plan de forma directa, porque era un secreto escondido en Dios. El apóstol Pablo dice que si los profetas que profetizaron, vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Por favor, esta lectura nunca se le olvide. Pablo, Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, incluyendo a Satanás. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si la hubieran conocido, si hubieran conocido los misterios secretos de Dios, de salvarlo a usted gentil igual que yo, si el enemigo hubiese conocido ese proyecto, si los profetas como Zacarías hubiesen escrito de ese proyecto, la historia no se hubiese dado. Hermano, usted era el secreto mejor guardado de Dios. Usted era el secreto más grande que tenía Jesús. Por eso vemos un Pedro que no entendía. Que no te ocurra tal cosa, no vayas a la cruz. El Señor decía: si la cruz es mi destino. Si yo no voy a la cruz, no los puedo rescatar. ¿Cómo puede el escritor sagrado decir que en la cruz estaba puesto el gozo delante de sus ojos? Lo dice la palabra. ¿Quién hecho pedazos, descuartizado, desangrado, podía contar sus huesos? ¿Quién en esa condición asfixiante, con sed, viendo a su pueblo traicionándolo? ¿Quién en esa situación puede tener gozo delante de sus ojos? Solamente aquel que sabía que consumado es. ¡Aleluya! ¡Consumado es!
sí sabía que se había logrado el objetivo. El secreto mejor guardado de Dios. Entregaba su espíritu al Padre. Padre, te entrego mi espíritu. Consumado es. Hermanos, hay una palabra, no sé si es la más grande de la Biblia. Yo creo que sí. Es consumado es. Consumado es. Nosotros no ganamos nada con llenarlo a ustedes de emociones, pero ganamos todo y ganamos el reino de los cielos y ganamos unción, ganamos bendición, ganamos seguridad, confianza, fe cuando Cristo se te revela. Cuando estas cosas siguen llenando y metiéndose en tu corazón cada día, cada día, cada día. Por eso que ver la revelación que está en los profetas, sin apuros, me da a mí una gran bendición. Y con esto nos vamos a despedir esta noche. Mateo capítulo 11, 25-30. Quien va a hablar aquí es su Señor, mi Señor. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. Mateo 11, por favor me dice cuando lo tiene y me espera. Gloria a Dios. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Porque Padre, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amado hermano, tú eres esos niños escogidos. La maravilla que el Señor está manifestando aquí. Él está diciendo: te alabo, Padre. Mira esta expresión. Esto es una expresión gloriosa. Él dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Los sabios y entendidos eran todas las autoridades judías. Todos los grandes sabios de Israel, doctores, fariseos, escribas de la ley, los grandes eruditos, los sabios griegos, los constructores romanos. Ninguno de esos sabios, ni siquiera Satanás, ni siquiera el reino de las tinieblas tenía conocimiento del proyecto de Dios de salvación. Esas cosas Dios el Padre las escondió de todos los sabios del mundo. Ni aun la sabiduría diabólica, satánica, ni los sabios del mundo podían saber el plan de salvación. Y la gloria que Jesús manifiesta aquí es que Él dice: te alabo, Padre. Porque todas esas cosas que están escondidas en los profetas, todo lo que escribiste de mí, nadie las puede ver. Pero estos gentiles, tus hijos, el proyecto escondido, a ellos tú quisiste revelárselas a usted, hermano. A usted. Eso es para usted. Lo que se le puede revelar a usted por medio de la palabra, lo que venimos estudiando, no es sabiduría humana. Esto no lo hace el intelecto mío. No. Olvídese que esto no es facilidad ni intelecto. Solo es la obra de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros, como un humilde vaso, solamente vertimos lo que Él nos dio. Pero eso no es mío. Esa es una revelación que está allí y que Él la destinó para ti. Él la destinó para mí. Ni siquiera Satanás conocía el proyecto. Satanás pensó que Roma iba a arder como Sodoma y Gomorra. Si este es el Hijo de Dios,
Y sí se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Desde Mateo capítulo 4 se dio cuenta que ese era el Hijo de Dios. De verdad lo era. Por eso se llama la tentación de Jesús. Lo probó 3 veces, se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Confirmó que era el Hijo de Dios. Este es. Se apartó por un tiempo, pero siguió. Lo lleva a la cruz pensando que estaba acabando con la amenaza. Y no sabía que el mismo Padre había establecido la maldición del que colgaba en un madero, preparando el plan de salvación para que su Hijo entregara su vida para darte salvación y vida eterna. Por eso es el tiempo más especial de decir: Señor, te entrego mi vida, mi casa y yo serviremos a Jehová. De aquí en adelante no daré ni un paso si tú no estás conmigo, en mi casa, en mi familia, con mis hijos. Yo te quiero a ti como el centro, como la roca de mi vida. Aleluya. Porque lo que Él nos reservó no es cualquier cosa. Usted ve, Él mismo, Jesús dice: a los sabios tú se lo escondiste y se lo has dado a los niños. Nosotros éramos esos niños, sin ciudadanía, sin Dios, sin pacto. Porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Levante la mano y diga: yo creí en tu nombre. Dígale: Señor, yo creí en tu nombre. Cierre los ojos, levante la mano, diga: yo creí en tu nombre, Señor. A los que creyeron en tu nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque estas cosas nos las revelaste a nosotros. Ahora nosotros somos esos niños. Por eso tenemos que ser como niños, Señor. Porque de los tales es el reino de los cielos. Claro que sí, Señor, porque tú nos las revelaste a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias porque tú te sigues revelando en tu palabra. Gracias, Señor, porque has tocado nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y en esta noche, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, pedimos que esta palabra no retorne vacía, Señor, sino que haga el trabajo por el cual ha sido enviada. Que esta palabra, Padre, que este fundamento afirme, Señor, nuestros corazones. Que aprendamos, Señor, a valorar el gran misterio escondido que ahora se nos es entregado a través de tu palabra por medio de tu Espíritu. Que cada vez que venimos a